Y fue una conquista que permitió el nacimiento y la construcción de una nación que justamente es México. Es una conquista que, como todas, pasó pues por un proceso muy complejo, un proceso crudo, un proceso salvaje, hay que decirlo, en muchas de sus facetas, ¿no? Pero es un proceso que permitió la creación de una nueva nación que no existía. Bienvenidos a esta cápsula del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, un espacio en el cual disertamos sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre los 500 años de la conquista de México Tenochtitlán, para lo cual nos acompaña el doctor Óscar Cruz Barney, quien es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, presidente del Capítulo Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos en este espacio que es la biblioteca de nuestro colegio. Bienvenido, Óscar, gracias por estar aquí. Muchas gracias, María, por la invitación. Encantado de participar en el programa. Gracias. Platícanos, ¿qué conmemoramos? ¿Celebración, conmemoración o lamentación? Pues mira, es una buena pregunta. Es decir, que hay algo que festejar a los 500 años, hay algo que lamentar a los 500 años, o en realidad es un proceso de análisis lo que tenemos que llevar a cabo. De entrada hay que tener muy claro que la conquista de México, como se suele enseñar en las escuelas, etcétera, pues no fue tal. ¿Sí? De entrada, México no existía como nación. Cuando se le enseña a los niños lo que es la conquista de México, el niño piensa en el mapa de la República Mexicana, ¿no? Y piensa que eso era México en 1521. Y no es así, ¿no? Existían una serie de pueblos indígenas, unos más desarrollados que otros. Desde luego, en el centro del país está la gran ciudad de México, Tenochtitlán. Y lo que se conquistó en 1521, hace 500 años, fue eso, la ciudad de México, Tenochtitlán, el centro neurálgico del mundo mexica, ¿no? Y fue una conquista que permitió el nacimiento y la construcción de una nación que justamente es México. Es una conquista que, como todas, pasó pues por un proceso muy complejo, un proceso crudo, un proceso salvaje, hay que decirlo, en muchas de sus facetas, ¿no? Pero es un proceso que permitió la creación de una nueva nación que no existía. Y de culturización por parte de ambas. Y de culturización, es muy interesante porque el proceso de conquista va de la mano de un proceso de evangelización, con una diferencia muy importante o con una nota muy importante, y es que había que crear un plano de diálogo, ¿sí? Un mismo espacio de comunicación entre castellanos y entre las poblaciones indígenas, que no había nada en común en términos culturales. O sea, que es muy distinto a evangelizar, por ejemplo, a grupos europeos en donde el paisaje, la fauna, los climas son similares, frente a grupos indígenas con los cuales no se tiene nada que ver. Entonces tuvo que hacer un proceso concomitante de culturización, de occidentalización y de evangelización al mismo tiempo. Y por eso es que se desarrolla todo un esquema culturizador, evangelizador, que es este diseño que tienen las iglesias en México, que tienen atrio, que tienen capillas posas, que tienen capillas abiertas, que tienen las cruces atriales, una cruz a la cual había que quitarle un cuerpo martirizado, sacrificado. Y explicar con imágenes, ¿no? El Exactamente. Evangelio. Y explicar con imágenes, ¿no? el proceso de la pasión, ¿no? La escalera de José de Arimatea, los clavos, la sangre, los dados, el manto, el gallo, la lanza, etcétera. Es decir, es un proceso, como bien dices, de culturización y de creación pues, de una base común que permitía el diálogo. ¿Y quién fue Hernán Cortés? Hernán Cortés es un misterio de alguna manera, un poco lo que es la figura de Hernán Cortés y su desarrollo. Se han escrito biografías importantes de él. Hernán Cortés es un tipo que tuvo, bueno, que viene de Medellín, ¿no? En España, que tiene una formación universitaria hasta cierto punto. Es un tipo leído, es un tipo con cultura, ¿sí? Desde luego con una ambición gigantesca, pero o sea, sin ella no hubiera hecho lo que hizo, ¿sí? Y que tiene la enorme capacidad de Hernán Cortés de entender muy bien el mundo indígena, de manera que podía ofrecer a las poblaciones indígenas lo necesario para conseguir el apoyo de los mismos. Es un tipo muy inteligente, evidentemente, es un tipo despiadado, sin duda, cuando tuvo ocasión de serlo, los aperreamientos que hizo de caciques indígenas, etcétera, es decir, momentos muy complicados en el proceso de conquista. Hernán Cortés
Es un señor que además se preocupa por historiar las Indias. ¿Sí? Se preocupa porque un cronista de las Indias escriba la historia de las Indias, se preocupa por relatar y enviar información al emperador Carlos I o Carlos V pues, de Alemania, que serán precisamente las cartas de relación, que se publicarán en numerosas ocasiones, en donde describe qué es lo que encuentra, las acciones que toma. Si Hernán Cortés, si pensemos, es un señor, ¿no?, que logra una conquista y una expansión territorial para España, para Castilla, como no había hecho nadie más, que es equiparable en términos de logros territoriales, pues, no sé, Alejandro Magno, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, es una figura que pues, no cae bien, es una figura que sabe que es sumamente importante y que al emperador, la propia presencia de Hernán Cortés, muchas veces pues, no era necesariamente grata, ¿no? Claro, bueno, además era un gran estratega y creo que tenía conocimientos legales suficientes, ¿no?, como para hacer la fundación del municipio de la Veracruz. Pero además, Hernán Cortés, y qué bueno que lo mencionas, Hernán Cortés parte de Santo Domingo contraviniendo órdenes expresas del gobernador, Diego Velázquez. Y lo que hace Cortés, que conoce muy bien el proceso de reconquista de España, en donde el grado máximo de autonomía y de autoridad de una población es la creación del municipio, es lo primero que hace, ¿no? Y fue el primer municipio mexicano, novohispano, ¿no?, la Villa Rica de la Veracruz, y entonces en sesión de cabildo de ese municipio le ordenan a Cortés continuar con la misión. Se libera de la autoridad intermedia, que es Diego Velázquez, se coloca directamente bajo la autoridad del emperador, Carlos V, y la autoridad municipal le dice, adelante. Y no nada más funda ese, fue un montón de municipios. Y Hernán Cortés es un tipo que lleva adelante el proceso de conquista, pero además inicia exploraciones hacia el Océano Pacífico, hacia el norte. Es decir, realmente tiene una visión pues, de ese nuevo mundo que le permite pues, la construcción de lo que ahora es México. Claro. Y decías despiadado, bueno, sí, como buen conquistador, pero creo que también respetuoso cuando cabía ser respetuoso de las autoridades indígenas. Sin duda. Y eso le permitió fundar, ¿no?, los pueblos indígenas y con cierta autonomía. Así es. A ver, Hernán Cortés, y lo que mencionaba justamente hace un momento, él entiende la psicología indígena muy bien. Él sabe que lo que tiene que hacer es colocarse en el lugar del señor indígena. Incluso le permite a Moctezuma seguir viviendo en su palacio. Una temporada, ¿no? Le permite efectivamente seguir gobernando. Él sabe que sin Moctezuma aquello se puede salir de las manos de manera muy grave. Y efectivamente lo que hace Cortés es que pone los cimientos de la nueva nación que será México. Es decir, la sociedad mexicana es una sociedad cortesiana, ¿sí? A Cortés se le debe el reconocimiento de la aristocracia indígena, ¿no?, que es igual de aristocracia que la aristocracia castellana, ¿sí? A Cortés se le debe el reconocimiento de las autoridades indígenas. Que nos quede claro, porque se suele pensar que en la conquista llegaron, arrasaron con todo. No es así. Pudiendo haberlo hecho. Pudiendo haberlo hecho, evidentemente, es una cosa terrible. Entonces, sí, despiadado, como tiene que serlo, en términos de castigos ejemplares, etcétera. Pero por otro lado, un constructor social, ¿sí?, en donde... Impulsado, perdón la interrupción, por su cristianismo también, ¿no? Sí, claro, y por esta misión evangelizadora que finalmente... que dentro de eso no cabía acribillar ni matar, sino respetar dentro de lo posible. Y no solo eso, incorporar, ¿no? Hay una actitud de incorporación social en donde, a ver, muy fácil, se le dice a los caciques, ¿quieres seguir gobernando? Sí, desde luego. Bueno, pues ahorita ya no es al güey Tlatoani el que le vas a tributar, sino que le vas a tributar a Carlos V. Y ahora tú ya no vas a ser simple cacique. Pero con respeto a tus costumbres, hasta cierto punto, ¿no? Entonces se cumplieron dos cosas: que no fuera en contra de la iglesia y que no fuera en contra de la corona. Sí. Y por lo demás haz lo que quieras. Y por lo demás sigue adelante, ¿no? Y entonces se crean cabeceras municipales, ¿no? Se crean los municipios, nada que ver con un esquema de reservaciones que se haría en el norte por los ingleses, ¿no? En donde simplemente para efectos de censo, de pago de impuestos, pero con libertad de circulación plena en el interior, se organiza la sociedad indígena, los pueblos de indios, los pueblos de españoles. Por eso se habla de la República de Indios y la República de Españoles. Y una masa creciente mestiza que va nutriendo lo que será pues, esa nueva nación. Y eso es Cortés, ¿no? Sí. Y además se portó mejor que otros conquistadores, ¿no? Hombre, sí, pensemos en Perú, ¿no? No, bueno, en propio México. Sí. Había otros que eran En bastante más despiadados. Sí, sí. sin duda. Bueno, entonces, ¿qué hizo Cortés? Cortés fundó las bases de la nación que hoy es México.
Así las es. bases culturales. Cortés funda las bases sociales, las bases culturales y toma una serie de decisiones pues, que nos siguen rigiendo hasta la fecha. De entrada, que la capital le pone nombre a esto, que será el Reino de la Nueva España. Y que quede muy claro a nuestro auditorio, fuimos un reino, no fuimos una colonia. Y hay una diferencia radical. ¿Sí? Fuimos un reino como cualquier otro bajo la corona de Castilla. Y bajo la corona de Castilla está el reino de Castilla y estará el reino de Aragón y está el reino de la Nueva España y el reino del Perú. Entonces, está mal dicho decir colonia. Está mal dicho decir colonia y es Colonias son incorrecto. las inglesas, ¿no? Por la Y India. las inglesas, y la India, y Norteamérica, bueno, más para arriba, y las holandesas, etcétera. Nosotros fuimos un reino, el reino de Nueva España. Y éramos provincias, gobernaciones, territorios. Con todos los privilegios que ello implica. Con los privilegios que implica, hombre, la primera universidad del continente americano, que estamos en discusión con los peruanos de cuál es, ¿no? Bueno, pensemos que fue la mexicana, se establece aquí, ¿no? Es decir, si fuera un simple régimen de explotación colonial, pues ¿para qué fundas una universidad y para qué trasladas una estructura estatal como se hizo en el caso novohispano? Entonces Cortés nos pone nombre, selecciona México Tenochtitlán como la capital del reino de la Nueva España, pese al consejo que le dan los oficiales que aquello era un desastre después de la conquista, pero ese es el centro neurálgico, es el centro religioso, el centro político, es el centro comercial de referencia, tiene que ser México Tenochtitlán. Decisión que después Juan O'Donoghue en los tratados de Córdoba, cuando firma con Iturbide, se ratifica y dice la capital del Imperio Mexicano será la Ciudad de México, ¿no? Y es una decisión que toma Cortés. Cortés además crea derecho, modifica el derecho que recibe por parte del emperador, a veces se contrapone con él, es decir, el tipo actúa, pues, digamos que lo adapta, sí, actúa con una gran libertad, por decirlo de alguna manera, y tendrá una relación especial con los abogados, ¿no? Ya. Antes de que me platiques de esta relación especial que tiene con los abogados, creo que también hay que destacar que hubo participación de otros pueblos indígenas en la conquista. Así es. Buscando aliarse con Cortés para quitarse de encima el yugo de los aztecas. Así es. A ver, el pueblo mexica, ¿no? Los aztecas, es un pueblo en expansión, poderoso, sumamente agresivo, en donde en la cosmovisión indígena el sacrificio de sangre juega un papel fundamental. ¿Sí? Se sacrifican plantas, animales y personas, ¿sí? Y se consume a todos. ¿Sí? Hay un canibalismo o antropofagia, pues no solamente ritual, sino que va ya a algo más cotidiano. ¿Sí? Se consume carne humana, se bebe sangre humana, etc. Muchos de los platillos que se consumen hoy día de tradición pues, prehispánica se hacían con carne humana originalmente. Cortés toma una decisión muy importante para erradicar ese consumo y es que manda traer de Santo Domingo todas las piaras de cerdos que se pudiesen traer, todas las familias de puerquitos, ¿no? Para sustituir. Para sustituir, porque la carne de cerdo cocida aparentemente es muy parecida a la carne humana. Entonces los tamales y el pozole y todas estas cosas se sustituyen con carne de cerdo. Bueno, es un vecino, pues los mexicas, pues que no está muy simpático tener, ¿no? Es un vecino en expansión, es un vecino que requiere de prisioneros, hay un concepto de la guerra distinto, que exige tributo, tributo de sangre, ¿no? Y el cual, pues muchos se buscan sacudir, ¿no? Los señoríos tlaxcaltecas que han logrado mantenerse pues, libres o independientes de los enemigos tradicionales que son los mexicas, pues serán los primeros grandes aliados de Cortés. Y Cortés eso lo entiende muy bien, ¿sí? Y se alía con muchas poblaciones, con los tlaxcaltecas como gran alianza, ¿no? Que van a mantener además una situación privilegiada frente a la corona en adelante, ¿no? Y son los pueblos indios, junto con Cortés, y las tropas castellanas los que llevan a cabo la conquista. Si no, hubiera sido imposible, ¿sí? La inmensa mayoría de soldados y de oficiales son indígenas. Bueno, hasta lo guían hacia México Tenochtitlán, ¿no? Sí, claro. Le dicen por aquí, ¿no? Exacto. Sí, por aquí. Y proporcionan pues las herramientas de conquista. De hecho, la gran matanza que hacen en Tenochtitlán la llevan a cabo en su inmensa mayoría las tropas indígenas enemigas tradicionales que, bueno, ven el momento pues de finalmente tomar una revancha frente al gran enemigo, al gran hegemón. Que al menos cambiar de señor. Y lo que va a pasar es que, claro, cambian de señor, cambia el régimen y sí, efectivamente, se destruye, ¿no? Se destruye ese universo y ese mundo indígena, se sustituye por uno nuevo en construcción, que será la sociedad novohispana. Pero que le quede claro nuevamente al auditorio, a ver, nuestro país tiene más años como reino de Nueva España, 300,
que 200 años como nación independiente, ya sea república o monarquía, ¿sí? Nuestras formas de hablar, nuestra concepción de las cosas, nuestra inserción, eso es muy importante en el presente, que no se puede explicar la historia de México si no es inserta en la historia del mundo hispánico, ¿sí? y del imperio hispánico. Somos un engranaje muy importante en ese proceso. Si no lo entendemos, pues estamos haciendo historia parcial permanentemente. Otra vez, Cortés es el que nos inserta en ese proceso. Y como bien dijiste, pues, a ver, es un conquistador, no es un explorador. Y la conquista, pues se conquista. Y hay pérdidas humanas y pérdidas materiales terribles. Mucho se logra salvar, mucho se preserva, mucho se historia gracias a la visión pues, de gente como Cortés y de otros conquistadores que trabajan ahí. Hay biografías muy interesantes que recomiendo la lectura. Una muy reciente de Esteban Miracaballos, ¿no? que acaba de publicarse, que es el gran historiador de Cortés. Otra de un autor de apellido Mirallés, que es una biografía fantástica también, que da esta dimensión, sobre todo cultural y científica de Cortés. Están los trabajos de Duverger sobre el afán de Cortés de historiar y de crear una historia de su proceso de conquista, ¿no? Y con cuestionamientos interesantes sobre Bernal Díaz del Castillo, etcétera, y si efectivamente existió o no existió, y su papel en la narración de la conquista. Y este ánimo de incorporarnos incorporarnos como sociedad a España, pues lo ves también en que procreó un hijo con la Malinche. Sí, claro. A ver, el proceso de conquista es un proceso donde llegan un montón de gentes de Castilla, ¿no? Este asunto de que si vaciaron las cárceles y nos mandaron, no es así, ¿no? Viene muchísima gente que ve la oportunidad de salir de la pobreza, de salir de la miseria, de salir de condiciones terribles e iniciar una nueva vida, ¿no? Hay un flujo migratorio gigantesco. Y Cortés inicia este proceso de mestizaje y de comunicación precisamente cuando empieza a tener familia aquí. Martín Cortés, su hijo, que después es ejecutado, ¿no? Y es muy interesante porque desde Castilla había un gran temor respecto de Cortés, porque esto era demasiado grande, demasiado rico, demasiado poblado y demasiado lejos. Entonces a Cortés hay que controlarlo. Cortés jamás era virrey, por ejemplo. Cortés pedía que le dieran una serie de cargos y no se los dan, y no se los dan, y no se los dan, precisamente para tenerlo apretadito, lo procesan, lo juzgan. Es víctima de una serie de intrigas, ¿no? Es víctima de una serie de intrigas y de celos y de envidias y demás. Tan así que él no acabó la conquista de lo que hoy es México, para nada. Así es, inicia, pero sienta las bases, hace exploraciones importantísimas, ¿no? Hombre, Clipperton, que después perdimos en un arbitraje malhadado a inicios del siglo XX, pues es una isla que descubre uno de los capitanes de Cortés, enviado por Cortés. Es decir, el tipo hace un proceso de expansión y de construcción nacional muy importante. Y cuando llega, entiende muy bien. Es decir, con estas poblaciones lo que hay que hacer es colocarse en el lugar del Señor, ¿no? Y por eso se dedica a mandarle mensajes a Moctezuma, ¿no? De que viene en representación de un señor más grande que él, más importante, sabe a lo que va, ¿sí? Aprende, entiende, ¿no? Y ese es el genio que va a tener Cortés, y que hoy día es un absurdo, es un disparate, ¿no? Entrar a juzgar a un personaje de hace 500 años, ¿no? Que hizo pues, lo que hubieran hecho muchos personajes de la época, pero lo hizo mejor. Claro. ¿No? Que tiene una visión de expansión cultural, de incorporación social, de creación y de fundación de una nueva nación. Platícanos ahora sí cuál es la relación entre Hernán Cortés y el derecho. Muy peculiar, digamos. De entrada, Hernán Cortés no quería que hubiera abogados en la Nueva España, ¿no? Porque los abogados, pues todo estorban, todo lo hacen más tardado, todo lo hacen más complicado, todo lo complican, ¿no? Entonces pide que no vengan abogados. ¿No? Estamos bien así, ¿no? Gracias, ¿no? Esto se resuelve. Yo aquí les dicto las normas. Sí, yo aquí me encargo, ¿no? Sí, hombre, todo gobierno quisiera que no hubiera abogados. Eso es importante que el auditorio lo tenga muy claro. Eso no es ocurrencia de Cortés, ¿eh? Al poder no le gustan los abogados, al poder no le gusta que seamos incómodos, que digamos que no se puede hacer esto, que no se puede hacer esto otro, que hay que reconocer o hay que respetar tal derecho. Bueno, pues Cortés igual, ¿no? Entonces no quiere abogados aquí.
Y eso se resuelve cuando Carlos V expide la Real Cédula, la creación de la Real Audiencia de México en 1527, y habrá abogados, y ahí tenés, ¿no? Abogados, letrados, togados, etcétera, aunque usted no quiera, ¿no? Es más, si usted no quiere, ahora va a haber, ¿no? Doble. Para que, a ver, es muy interesante, la historia de México tiene en ese momento dos periodos muy claros. Un periodo semifeudal, con Cortés, y un periodo absolutista, que dura los 300 años del virreinato, ¿no? Y al final con los cambios de la Ilustración, etcétera. En ese primer periodo que Cortés exige un juramento de fidelidad por parte de sus compañeros de armas, que si queman las naves, que por cierto no han podido encontrarlas, aparentemente nada más las hunde, en fin. ¿Cómo controlar a Cortés? Con burocracia. A Cortés hay que aventarle al Estado encima, ¿sí? Hay que aventarle a las instituciones. Esas instituciones necesitan abogados. Entonces, claro, Cortés no quiere que haya abogados, pues de lo que no, ¿no? Porque además, hombre, Cortés es un tipo absolutamente pragmático, ¿no? Que quizás tiene que serlo, por otro lado. Cuando recibe las disposiciones de Carlos V, pues esta no está tan fácil, esta no está tan bien, mejor así, y las modifica, ¿no? Cosa que si hubiera tenido el aparato de justicia, etcétera, ahí apoyando, pues no hubiera podido hacerlo. De hecho, cuando se establece la Real Audiencia y que hay un primer gobierno audiencial, es un desastre. ¿En qué año es esto? 1527. Ah, pronto. Sí, pronto, rapidito, ¿no? 6 años. 6 añitos, ¿no? Y mientras tanto lo están procesando y le están investigando y están viendo a ver qué. El primer gobierno audiencial es un gobierno que no funciona muy bien. A ver, Cortés es un señor que puede costar trabajo hoy día pensarlo, entenderlo o concebirlo. Cortés era un tipo altamente popular en la población indígena. Es un líder que llegó a cambiar las cosas, que llegó a acomodar, que llegó a liberarnos de un yugo no necesariamente grato. Impuso otro, evidentemente, ¿no? Pero sí, la relación de Cortés con el derecho es una relación peculiar. Dictó una cantidad de normas importantes y tomó, como mencionábamos al inicio, decisiones pues que nos siguen funcionando hoy día. Claro. Es que no es que le molestara el derecho, le molestaban los abogados. Le molestaba el estorbo, sí. como le molesta pues al ejercicio del poder en general, ¿no? Óscar, pues muchas gracias, qué interesante. No, con mucho gusto. Y además un tema coyuntural. Un tema coyuntural, 500 años de ese proceso y una invitación al público a reflexionar, a superar la adolescencia como nación, ¿no? Dejemos de lamentarnos de los procesos y miremos el presente y el futuro de una nación que se construye desde entonces, ¿no? Gracias por platicarnos. Gracias. Encantado. Gracias a ustedes por su atención y los esperamos en la siguiente cápsula del colegio. Asimismo, los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.